Buenos días, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Jackson Acosta Bail de León. Voy a acompañarlos en este curso de aseguramiento de la calidad en la educación superior a distancia. Soy licenciado en Ciencias Sociales, magíster en Educación, doctor en Educación. He trabajado en, en varias universidades a lo largo de estos últimos 15 años y también acompañando muy de cerca las oficinas de planeación de ciencia, tecnología e innovación de nuestro estado colombiano. Bueno, entonces inicialmente vamos a hacer las actividades que nosotros tenemos propuestas para este curso y vamos a comenzar pues con la primera. En las próximas semanas vamos a desarrollar una serie de reflexiones sobre los problemas educativos de la calidad o del aseguramiento de la calidad en educación superior a distancia en Colombia, aunque no debería decir Colombia, puesto que es un proceso globalista, de globalización y también de mundialización que comienza en 1994, aplicado a la educación básica y a la educación media, pero que en la última década ha cobrado un gran auge cuando las universidades colombianas desean de alguna manera participar en la medición de los estándares de calidad que tienen universidades de prestigio como Harvard, Yale, Oxford, la Universidad de Shanghái, y entonces de alguna manera pues implementan planes para que se logren pues estos objetivos que tienen las universidades. Los objetivos que tienen las universidades actualmente no son objetivos de orden tanto epistémico eh, como científicos, sino más bien se deben a una responsabilidad social. No es gratuito que en estos momentos haya departamentos o vicerrectorías de proyección social y se les considere dentro del CNA como uno de los puntos con mayor peso al momento de otorgar la acreditación institucional de alta calidad. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a mirar pues aquellas cosas que hacen que una universidad sea de calidad en la política educativa colombiana. La primera de ellas es el desarrollo humano, luego la cohesión social, está la competitividad económica, el capital humano y la equidad. Vamos a abordar cada uno de ellos. Bueno, entonces la primera es el desarrollo humano. Sucede que el desarrollo humano se basa inicialmente en tres cosas. El desarrollo humano entendido es como el desarrollo que alcanza el hombre y la mujer, por supuesto, en los actuales estados y que está muy ligado a lo que es la ciencia, la tecnología y la innovación para las necesidades sociales. Entonces, el índice de desarrollo humano tiene que ver con la salud, con el conocimiento y con el bienestar material. En la salud, entonces, deben verse que actualmente la sociedad presenta o se enfrenta pues a pandemias, epidemias, también por ejemplo como la diabetes, como la CEPOC, muchas cosas que están afectando al mundo de manera global. Entonces, por ejemplo, una epidemia de diabetes no podemos decir que es esencialmente norteamericana, ¿sí? Sino que se extiende a Colombia y también al mundo pues con el aumento de los azúcares y de los carbohidratos en las dietas. Para ello es necesario pues que las universidades y sus centros de investigación comiencen a trabajar. Y también, por ejemplo, vemos como prueba de ello que Colciencias destina o la mayor convocatoria que hace Colciencias es precisamente para la salud. Y se establece una gran relación entre ciencia, tecnología e innovación en salud y bienestar. Luego está el conocimiento, pero el conocimiento en forma de competencia. ¿Qué quiere decir esto? Que tradicionalmente las universidades venían trabajando con profesores que sabían pues todo el edificio científico y dictaban las clases de manera pues ilustrada, y la enseñanza frontal todavía se utiliza en unas universidades, pero cuando visitan los pares del CNA se
preguntan qué tiene que ver la enseñanza en las aulas con los centros de investigación. Si no se logra responder efectivamente a esta pregunta, pues es probable que la universidad ni siquiera obtenga un reconocimiento o el suficiente reconocimiento como para poder funcionar. Entonces están desapareciendo cada vez más las aulas, ¿sí? Se le está diciendo a los estudiantes que cualquier cosa que deseen saber pueden mirarlo en YouTube o hay unas herramientas grandísimas, sí, pero básicamente el conocimiento o la información ya no es el problema, sino la generación de conocimientos y esto se hace en ambientes de aprendizaje y en ambientes de investigación. Y finalmente está el bienestar material. Una de las cosas que se está viendo ahorita es cuál es la tasa de retorno de la inversión que está haciendo la persona que va a la universidad. ¿Sí? Hay muchas ofertas en estos momentos en educación para el trabajo, incluso educación informal, que a veces llegan a tener unas competencias de alguna manera más versátiles y entonces quieren saber, por ejemplo, los pares del CNA, cuánto es el retorno, ¿sí? Que tiene la persona, cuál es la posibilidad que tiene de ingresar al mercado laboral, cuál es el bienestar que tiene para la familia que lo patrocinó. Y eso se mide en bienestar material. Y no es gratuito que también el Ministerio de Educación Nacional tenga un observatorio laboral para la educación superior. Entonces miremos que el índice de desarrollo humano pues son estas tres cosas y que obtienen muchísimo peso a la hora de evaluar. La segunda es la cohesión social. El término de cohesión social, como lo dice esta diapositiva, es un concepto en construcción, pero es un término muy común en las políticas públicas de investigación a escala europea. Entonces, el problema que se ha visto realmente en cuanto al bienestar es que tanto la gente está dispuesta a ayudar a la otra persona, es decir, a tener un proyecto de vida que no sea individual ni tampoco se restrinja a las personas que están a su cargo, a sus hijos, a sus parientes, a sus parejas, sino que se extienda también a toda la comunidad, ¿sí? E incluso que haga parte de su vivir diario, de su cotidianidad. A esto se le llama ciudadanía, es decir, el reconocimiento de que el bienestar del otro influye en mi bienestar. ¿Cómo se manifiesta esto? Podemos ver, por ejemplo, bueno, ustedes no sé si tienen transporte público que sea muy agotador en sus ciudades, pero pues digamos que cuando una persona en el tráfico o en el transporte público o en una fila vela solamente por sus beneficios, no solamente afecta a las demás personas, sino que trunca el sistema, ¿sí? Y pues el flujo de la movilidad pues se baja totalmente de tal manera que resultan todos afectados. Ahora ese mal comportamiento pues al ser contagioso hace que los procesos sean invivibles. Entonces, por ejemplo, en el sector burocrático, cuando se paga un recibo, cuando se atiende en una oficina pública, cuando se va en el transporte público, cuando se accede a un hospital público, ¿sí? Entonces, la cuestión es que se considera lo público como algo malo, pero es porque las personas lo hacen malo, ¿sí? Y lo hacen lento. Pues eso por lo menos es lo que han mostrado las investigaciones en la Comunidad Económica Europea. Lo segundo es que la cohesión social es una característica de una comunidad con unidad suficiente para evitar el conflicto y la división con alto sentido de pertenencia. Entonces el alto sentido de pertenencia implica que yo valoro aquellas construcciones comunales, colectivas, ¿sí? Y guardo ese patrimonio. ¿Sí? En los niños y en los colegios colombianos se ve una falta de identidad muy grande
que hace que a cada rato los edificios públicos, escuelas, universidades públicas tengan que tener una reparación constante, y esto crea muchísimos problemas, ¿sí? Entonces digamos que la cohesión social es mirar hasta qué punto puedo disfrutar de los bienes que me ofrece el Estado, así sean pocos, y cómo puedo garantizar que se mantengan. Y finalmente, la cohesión social es la solución ideal a las tensiones y los problemas sociales de las sociedades modernas, como la exclusión social, la pobreza y la violencia. ¿Qué es la exclusión social? La exclusión social es cuando se hace una inversión, ¿sí? O el Estado está encargado de hacer inversiones de infraestructura y de bienestar, pero todo depende, si, pues existen dos vías allí: que la infraestructura se siga manteniendo y que se siga capitalizando, es decir, que se cuide de una manera tal que el dinero que se iba a invertir o reinvertir en su mantenimiento se disponga para otras cosas, ¿sí? Entonces digamos que la cohesión social ahí es vital. Lo segundo, la pobreza. Sucede que se ve la pobreza como la ausencia de capital unitario. Bien, digamos en Europa y en los Países Bajos, las personas no tienen propiedades, es decir, por ejemplo, no tienen un teatro en casa, ¿sí? Porque saben que pueden ir a cine y que el Estado les patrocina la ida a cine, ¿sí? Y aunque sea público, pues no sabotean la infraestructura, tampoco hacen un detrimento de la estructura, ¿sí? Digamos, no tienen automóviles, pues porque sería imposible transitar por unas calles que tienen 500, 600 años de antigüedad, ¿sí? En un automóvil, ¿sí? Y mucho menos cuando lo maneja una sola persona. Entonces, lo que hacen es que andan en bicicleta, utilizan el transporte público, y como saben que ese transporte lo tienen que utilizar todos los días, entonces lo cuidan. ¿Sí? E incluso, por ejemplo, las bicicletas muchas veces y en la mayoría de los casos simplemente pues se alquilan y se dejan de un lugar a otro, y es muy común pues que se tenga este tipo de cosas, ¿sí? Pues uno no puede estar digamos que el desvalije de las bicicletas no se hace allá, pues porque no hay un mercado para desvalijar bicicletas, ¿sí? Y finalmente está la violencia. La violencia es cuando existe una posibilidad de hablar antes de recurrir a la acción física, ¿sí? Pero para que no haya violencia se deben bajar muchísimo no solamente los niveles de estrés, sino ampliar los escenarios en donde la gente puede comunicarse, puede dialogar, puede recrearse, puede divertirse. Entonces, los parques con árboles, no los parques que son para transitar, digamos que son unas de las mayores evidencias de que una sociedad después está dispuesta a dialogar. Y no es gratuito que las grandes universidades del mundo hayan optado por la figura de campus. Se han dado cuenta de que si tienen un campus es mucho más fácil mantener los niveles de conflicto y de violencia al mínimo o por lo menos a raya, ¿sí? Entonces digamos que la falta de espacios o el bienestar universitario, ¿sí? En Colombia no se ha tomado lo suficientemente, no ha tenido la importancia que debería tenerse en todo lo que es la paz y la convivencia en la educación superior. Cada vez vemos menos grupos de danzas, menos grupos de artes plásticas, menos caminatas, pues porque digamos que las personas no están interesadas en esto. Pero es muy curioso que cuando los pares ven
pues digamos que es una de las cosas que más atrae de la universidad. He tenido la oportunidad de ser un par en varios, ya casi una decena de evaluaciones, y es de las cosas que yo más admiro en una universidad, ¿sí? Que tenga espacios para la recreación y que fomente las artes. Bueno, en cuanto a la competitividad económica, el término de competitividad está muy en boga actualmente. La competitividad inicialmente surge como un concepto que mide la balanza comercial que tiene un país frente a otro. La balanza comercial es la diferencia entre la cantidad de exportaciones e importaciones que tiene un país, y también pues entre más grande sea la capacidad de exportación, tanto más se considera que tiene competitividad. Entonces hay países latinoamericanos vueltos totalmente hacia afuera. Por ejemplo, Chile. Ecuador ya emprendió también ese camino. Actualmente Bolivia también está creando nuevas universidades basadas en la minería y en la exportación minera. Pero Colombia digamos que se ha quedado rezagada, ¿sí? Y a pesar de toda la biodiversidad que tiene, no exporta con un valor agregado. Ya vamos a mirar qué es un valor agregado. Entonces la competitividad económica es la capacidad, bueno, es el acceso a mercados más remunerados y con más generación de valor agregado. Entonces no es lo mismo ganar en pesos que ganar en dólares, ¿sí? Que ganar en euros, ¿sí? Y también se refiere a la capacidad de producir y mantener el máximo valor agregado. Entonces esto se logra con vinculación de sectores, combinación de recursos locales, con alianzas entre empresas, sobre todo con muchos laboratorios, muchos centros de ciencia, tecnología e innovación, ¿sí? Y en las universidades se traduce como la capacidad de aprendizaje e innovación que se encuentra imbuida en instituciones y organizaciones. Estos pueden ser de tipo local, cuando se trabaja una investigación con una comunidad científica, y o existen algunas prácticas que están instaladas en algunas comunidades locales que se pueden explotar, ¿sí? En forma racional. Pero para esto, nuevamente, para que haya competitividad económica, deben transformarse las aulas en ambientes de aprendizaje, y debe aumentarse el número de laboratorios y la cantidad de personas investigadoras o de semilleristas que estén ancladas tanto al laboratorio como a los ambientes de aprendizaje. Entonces, básicamente una universidad que si un paracadémico va y visita una universidad y ve solamente aulas, ve 50 aulas y dos laboratorios, es muy probable que no pase un buen informe. Y si lo pasa, es muy probable que la universidad se quede en la segunda parte de la evaluación, que es el 70%. O por lo menos esa es la experiencia que yo he tenido, como les dije, ya más o menos en una decena de evaluaciones que he tenido en licenciaturas, en posgrados. Bueno, vamos a seguir. Ahora viene la otra parte y la más compleja, que es la del capital humano. ¿Qué es el capital humano? Inicialmente se hablaba de un recurso humano hace unos 40 años, donde decía que el recurso humano es la capacidad de trabajo que tienen las personas. Encontramos muchas personas que todavía tienen esa noción productiva en sus vidas, y pues muchas se quedan desempleadas porque dicen es que yo quiero trabajar, pero entienden como trabajo la actividad física. Sin embargo, la actividad física pues ha sido reemplazada por las grandes máquinas que tienen muchos más caballos de fuerzas, o en el caso de la especialización y han sido o de especialidad manual, han sido reemplazadas por la robótica.
Por supuesto, perviven algunas cosas muy importantes y que pueden dar mucho valor agregado en el caso colombiano especialmente, que es la manufactura y también la artesanía. Entonces, digamos, estas dos son bastante buenas, pero no tienen procesos eficientes. Entonces, los procesos eficientes es la capacidad que tiene una persona para mirar cuáles son los recursos, la energía gastada, las materias primas, el tiempo invertido en un proceso de cualquier orden, administrativo, educativo, de salud, productivo, lo que sea, incluso burocrático, ¿sí? Y cómo hacerlo un poco más eficiente, es decir, que resulte más barato, que llegue o satisfaga y dé mayor bienestar a más personas, pero que además de eso perdure más en el tiempo, ¿sí? Entonces, para eso se necesita un capital humano. La persona que llega y mira ese proceso y lo transforma de esa manera, entonces lo capitaliza y puede convertirse, digamos, en una patente o en una invención o en una innovación. Bueno, lo segundo es que alinea el personal con los objetivos. La universidad ya no solamente es un claustro, ya la universidad dejó de ser un claustro, es decir, un lugar donde se dictan clases, ¿sí? Sino que la universidad se mira es por su capacidad de investigación y de proyección social. Entonces, los vínculos que hace la universidad ya no son con otras universidades, sino con varias empresas, canales de televisión, producción de alimentos, cada vez hace mayores prácticas. Esa es una cosa que miran mucho los pares, o miramos mucho los pares, que tenga un lugar de prácticas desde muy temprano, desde primero, desde segundo semestre, y que los estudiantes vayan. Es decir, que la universidad no es un lugar donde se encierra la gente, sino es un lugar de plataforma donde la gente entra, pero entra es para lanzarse y para tener mayores vínculos con otras instituciones de orden productivo, de orden político. Bueno, la mejora de la productividad sobre todo tiene que ver con el bienestar humano. No se trata de producir más, sino se trata de producir aquellos elementos que puedan satisfacer de manera más versátil las necesidades de una persona. Por ejemplo, la Universidad de Harvard y la Universidad de Stanford se han lanzado a la construcción o más bien en sus posgrados bueno, y también los pregrados de robótica y de ingeniería de sistemas y de ingeniería mecatrónica, lo que se dedican es a la construcción de tarjetas que permitan vincular en un mismo dispositivo móvil, ¿sí? La cámara, la grabadora, el celular, el reloj y tantos otros. O sea, vemos que nuestro teléfono móvil tiene muchísimas más posibilidades incluso que un computador. Entonces, ¿cómo se logra eso? En una mejora a la productividad. Entonces no se trata de que la gente trabaje y trabaje y trabaje mucho, puesto que esto la agota y las personas después de cierto momento de estar trabajando, digamos a partir de unas 6 horas, de estar extremadamente concentradas, pues disminuye su producción casi al 30%. Entonces, digamos que no es inteligente que las personas trabajen tanto, sino más bien que ese trabajo que puedan hacer de manera óptima sea invertido en innovación, en invenciones y por supuesto en soluciones pues para generar mayor bienestar e impacto en la vida de las personas. Y seguro y lo otro del capital humano es que asegura la posición de la empresa en el mercado. Hay universidades como la Universidad de los Andes, como la Universidad Nacional, como la UIS de Santander, que se han mantenido
en el mercado de las universidades y siempre aparecen en el ranking. Entonces, siempre que sale un ranking de USapiens o un ranking de investigación a nivel Colombia o un ranking de las universidades con mayor presencia a nivel regional, siempre podemos encontrar a estas tres universidades porque ellas mismas se asumen como industria o como empresa o como corporación. Entonces, digamos que esto es la visión del capital humano. Ahora, sucede que cuando nosotros hablamos del concepto de calidad en la educación, recordemos que el concepto de calidad proviene del discurso empresarial y productivo, no del discurso educativo ni pedagógico, sobre todo no del pedagógico, ¿sí? Así como en la iglesia y la educación está muy cercana a la iglesia o la pedagogía está muy cercana en la iglesia, rara vez escuchamos hablar en las prédicas de calidad, ¿sí? Porque es un término empresarial. Asimismo, en la pedagogía no hablamos de calidad. Ese término de calidad se introduce con la administración educativa, más o menos a finales del 2000 que empieza el gran boom, con la gestión del currículo, con el concepto de competencias, con el concepto de educación para el trabajo, con todas estas cosas, ¿sí? Entonces uno no puede hablar de una calidad educativa como lo está entendiendo todo el mundo sin referirse a la universidad como empresa. Entonces, ahora hay otras maneras de mirar la calidad de la educación superior. Qué pena, de mirar si una educación superior es buena o mala, ¿sí? Pero cuando nos referimos a la calidad, nos referimos a que es buena como empresa, ¿sí? Y asimismo entiende a sus estudiantes como clientes, ¿sí? Ya no como discípulos, sino como clientes, ¿sí? Entonces hay que tener eso muy en claro. Bueno, y finalmente está la equidad. La equidad es un término que en estos momentos se ha venido posicionando con respecto a la igualdad. Hay un caso muy importante que ilustra la equidad y la igualdad y es el acceso que se tenía anteriormente a la universidad pública más importante del país. Ustedes saben cuál es. Entonces, lo que se hacía en las facultades es que se daba el mismo examen a todas las personas. Entonces, pues eso es igualdad y era una política igualitaria. Lo que sucede es que muchas carreras como medicina, como ingeniería, como administración de empresas, en donde, qué pena, como economía, en que eran las más apetecidas, se llenaba de personas o de estudiantes que pertenecían a los estratos 4 y 5. Y entonces pues no había posibilidad de que una persona en estrato 1 que jamás había viajado a otros países, que no dominaba el inglés, que jamás tuvo contacto con un laboratorio, que obtuvo una educación baja o de bajo nivel, por más que se esforzara y por más que fuera juicioso, no tuvo acceso a los recursos informáticos que sí tuvo el otro, pues entonces no pasaba. Y lo que sucedía era que la universidad, esta universidad pública que les digo, se llenó paulatinamente de una población pues que correspondía a un sector que no necesitaba subvención estatal, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Se recurrió más bien a una política de equidad en donde se fijó un porcentaje, el 70% de la matrícula debe estar distribuida en los estratos 0, 1, 2 y 3, ¿sí? de la sociedad. Y entonces así fue una política de equidad. Vemos aquí en el gráfico, ¿sí? Pues que hay un niño que alcanza la misma altura que sus padres. ¿Por qué? Pues porque se le dio una diferenciación en el nivel, ¿sí? Mientras que la igualdad pues lo mantiene abajo.
Entonces, la equidad da un paso más, no elimina el principio básico de igualdad, pues se basa en el trato igualitario. Es decir, tratamos a las mujeres, a los niños, a los hombres, a los ancianos, a las personas que tengan diferentes creencias, diversas preferencias sexuales, diversas características culturales, no le llamemos etnias, ¿sí? De la misma manera, ¿sí? Son iguales en el trato, pero tiene en cuenta las particularidades de cada persona y le ofrece posibilidades de desarrollo específicas. Estas son las políticas de equidad. Entonces, las políticas de equidad en la universidad se manifiestan sobre todo en las políticas de diversidad. ¿Qué tantas personas discapacitadas pueden entrar? ¿Qué tantas personas indígenas y que no tienen dominio del idioma español? ¿Qué tantas personas adultas que superan los 60 años pueden entrar, ¿sí? A trabajar con los muchachos, digamos de 15, 16 años que ya están entrando a las universidades? ¿Qué tantas madres solteras que pueden entrar? ¿Qué tantos estudiantes pobres pueden entrar? ¿Sí? Entonces digamos que esas son las políticas de equidad, ¿sí? Se sabe que al comenzar la carrera de la educación no todos estamos en el mismo lugar, sea porque el destino, porque la providencia nos hizo pobres o porque nos dejó con menos capacidades cognitivas o porque no tuvimos profesores calificados, bueno, en fin. Pero entonces la equidad es lo que permite superar la igualdad, ¿sí? Y lleva nuevamente a una política de calidad educativa. Bueno, entonces estos son los pilares, ¿sí? O los principios que ven los pares académicos. Hay una cosa, y es que casi siempre que se recibe la visita de un par académico, el par académico es más un académico, ¿sí? Que un administrativo o un funcionario. Entonces, cuando se le muestra a la universidad, se la muestra de forma funcional, es decir, de forma funcionaria, ¿sí? Y entonces se le muestran todas estas cosas, pero el par investigativo, el par académico, ha sido profesor de universidad, ha trabajado en proyectos de investigación con la comunidad, ha trabajado en laboratorios, ha tenido semilleros de investigación, muchas veces ha sido decano, ¿sí? O por lo menos coordinador de un programa, en otros ha sido rector. Pero entonces, ya que tiene todo eso en la cabeza, no le interesa tanto que haya logrado construir la universidad por lado y lado, ¿sí? Es decir, de manera aislada, sino más bien cuál es la capacidad de integración que tiene entre todos sus sistemas y cómo esto permite que los objetivos del desarrollo humano, de la cohesión social, del talento humano, de la equidad, bueno, se me fue el otro, y el otro, entonces estén cohesionados, ¿sí? Y cómo están impactando a la sociedad. Si se muestra eso, ya se asegura la calidad de la educación. Entonces hay universidades extremadamente pobres y pequeñas que incluso están en departamentos muy alejados, ¿sí? Como por ejemplo Putumayo, como por ejemplo Nariño, como por ejemplo Caquetá. Veremos esas universidades tremendamente pequeñas que lo que hacen es que tienen un impacto regional enorme porque son las únicas universidades. Mientras que universidades que se encuentran en los centros como Bogotá, como Barranquilla, Cali, Medellín, no logran la acreditación institucional porque no muestran que la universidad esté cohesionada y no esté integrada en estos principios. Entonces eso es lo primero que nosotros vamos a ver. Bueno, entonces, ya teniendo esto en cuenta, vamos a ver cómo va a ser la evaluación. La evaluación la vamos a tomar o vamos a hacer una actividad. Yo les voy a pasar esa actividad por correo
a su correo, y es una actividad que se diligencia a manera de formulario. Entonces les ruego que diligencien esto cuando tengan tiempo, es decir, cuando tengan, se demoran más o menos de 1 hora a hora y media de trabajo, ¿sí? Bien juiciosa. Entonces háganlo cuando puedan sentarse toda una jornada, no una jornada, sino toda una sesión de trabajo, ¿sí? Para que mantengan el hilo de lo que es la lectura o el informe que nosotros vamos a ver, pero además de eso para que puedan tener la tranquilidad y para que tengan un mínimo de disfrute, ¿sí? En esto. Acuérdense que el disfrute es lo que hace el aprendizaje significativo. Si no se disfruta, sencillamente no se recuerda posteriormente y tampoco hay un deseo de ponerlo, ¿sí? En aplicación. Entonces, pues les recomiendo esto. Bueno, la rúbrica de evaluación, lo voy a leer. De acuerdo con el informe de la educación superior en Iberoamérica 2016, una efectiva política de aseguramiento de la calidad implica que ésta se dirija hacia ciertos conceptos fundamentales. Nosotros ya los vimos, hacia los 5 que vimos. Y a lo largo del curso trabajaremos individualmente con uno de estos conceptos y luego en el trabajo colaborativo los integraremos. Entonces, lo primero que tienen que hacer y lo único que tienen que hacer es a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, ¿sí? Llenar ese formulario, ¿sí? Y ya con el informe impreso, si lo quieren, es un excelente informe, tal vez el mejor que se haya hecho en Iberoamérica, ¿sí? Eh, les voy a decir cómo va a ser la evaluación. Entonces, la valoración alta es que presenta un excelente relato conceptual sobre su percepción en relación con las temáticas sugeridas. Las temáticas sugeridas son los 5 puntos que vimos. Hasta 10 puntos tiene esto. Luego utiliza con precisión el contenido presentado en las referencias para su ejercicio de argumentación, es decir, el informe de la educación superior en Iberoamérica. Y también pues les estaré dando alguna bibliografía aparte. La presentación del trabajo presenta su relato conceptual con excelente redacción y ortografía, hasta 4 puntos. Y en la norma APA, el trabajo se presenta bajo un estricto cumplimiento de la norma técnica APA, sexta edición en español y tercera edición en inglés. Entonces, con respecto al tercer punto, les voy a dejar también un link para que ustedes vayan a una aplicación que les dice cómo hacer la norma APA, ¿sí? Entonces, en la norma APA ustedes llegan y les pregunta cuál es el autor, de qué página lo sacaron, cuál es el año, dónde se publicó, y entonces ustedes sacan esto, bien. Entonces ya saben que si no logran pues una valoración alta, entonces será porque no lograron, o sea, no tuvieron la suficiente rigurosidad, ¿sí? Y pues ya se calificará a partir de ahí. En todo caso, pues la calificación final va a ser hasta 25 puntos. Otra cosa que creo que por la cual ustedes se están preocupando es porque pues vamos hasta el 10, ¿no? Entonces yo les quiero dar un poco más de tiempo, ¿sí? Sé que la mayoría de ustedes utiliza el sábado y el domingo para hacer todos sus trabajos, ¿sí? Entonces esto digamos lo voy a dejar para calificar hasta el lunes, ¿sí? Hasta el lunes de la próxima semana. Entonces el lunes de la próxima semana, si ustedes me permiten un momento, voy a sacar la agenda. Y el lunes de la próxima semana es 15 de abril. Entonces vamos a dejar todo para el 15 de abril. ¿Listo?
Y pues bienvenidos, disfruten esto. Son ejercicios realmente cortos, pero tremendamente pensados. ¿Listo? Entonces, en vez de dedicarle media horita desconcentrados, sí, siéntense una hora y media y háganlo con pasión y con gusto. Sí, esto les va a ayudar muchísimo, muchísimo en sus universidades y sobre todo a conseguir trabajo y sobre todo a hacer, pues a mejorar la educación del país. Cuenten con un amigo más. Si están interesados en mirar mi perfil, entonces buscan Jackson Acosta CVLAC, que es mi hoja de vida y mi recorrido como investigador y como académico aquí en Colombia. ¿Sí? Si quieren mirar el recorrido internacional, entonces entran a Google Scholar y miran el índice internacional que ofrece Google y pues ahí también vieran pues mi recorrido internacional. Pues si a alguno le interesa conocer, digamos, en qué forma les puedo ayudar. Como les dije, cuenten con un amigo más y sobre todo que disfruten esto. Muchas gracias y hasta luego.